Está con nosotros Robert Valencia, analista político. Robert, gracias por acompañarnos en la tarde. ¿Qué tal? Hola Nicolai, buenas tardes. Un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias. Gracias a ti, Robert. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Es decir, ¿qué fue lo que impulsó estas cifras alentadoras para la administración Biden de desempleo? Bueno, son varios factores. Primero que todo, yo creo que la jornada de vacunación en Estados Unidos ha sido uno de los grandes impulsadores de este crecimiento. El presidente había prometido cerca de 150 millones de vacunas en los primeros 100 días, pero ahora incluso aumentó su apuesta. Ahora dice que son 200 millones de vacunas las que se pueden administrar en ese espacio de tiempo. Incluso hay más estados que están expandiendo la elegibilidad de las personas que pueden recibir la vacuna. Como ustedes recuerdan, al principio las vacunas eran para las personas mayores. Ahora cualquier persona mayor de 18 años en algunos estados, no en todos los estados, pero se pronostica que por lo menos en el mes de abril los estados, la mayoría de los estados amplíen esa oferta. Así que obviamente más personas se están vacunando y por ende se puede incluso abrir los negocios y hay una confianza precisamente porque ya podríamos alcanzar lo que se conoce como la inmunidad de rebaño, que todavía falta mucho, pero hay muchas esperanzas. También el hecho de que el 1,9 billones de dólares que se aprobaron en el Congreso para temas de economía y particularmente este paquete de ayuda, este estímulo económico que muchas familias recibieron, estos $1,400 por individuo, yo creo que también incluyó ese afianzarse, por decirlo de alguna manera, dentro de los negocios. Es decir, que muchas personas han salido a comprar, han salido a utilizar ese dinero y algunos negocios también han comenzado a reabrir precisamente por el ambiente de confianza que se ha generado a raíz de las jornadas de vacunaciones del coronavirus. O sea que hay distintas aristas aquí, un conjunto de situaciones que han llevado a este crecimiento y obviamente a este descenso en el desempleo general en Estados Unidos. Ahora, Robert, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogiaba este día el informe que mostraba que la economía había crecido en marzo la mayor cantidad de empleos en 7 meses, pero advirtió a los ciudadanos que el progreso económico, usted hablaba de la reapertura, podría revertirse si hay un rebrote del coronavirus. Esto fue lo que decía. Esta mañana nos enteramos de que nuestra economía creó 900,000 puestos de trabajo en marzo. Significa que los 2 primeros meses de nuestra administración han visto más nuevos empleos creados en los primeros 2 meses que cualquier administración en la historia. Pero todavía tenemos un largo camino por recorrer para que nuestra economía vuelva a encarrilarse después de la peor crisis económica y laboral en casi un siglo. Ahora, si el presidente Biden matiza en que, ojo, atención, esto podría revertirse si nos descuidamos en las reglas sanitarias, ¿quiere decir esto entonces que podríamos, a pesar de estas cifras alentadoras, ver quizá un retroceso? Es posible. Yo creo que hay algunos estados, precisamente estados de corte republicano o con gobernadores republicanos, que nuevamente amenazan con eliminar restricciones sanitarias. Por ejemplo, el caso de Wisconsin. Wisconsin, en este caso, la Corte Suprema apoyó una medida de los republicanos a nivel estatal, el de eliminar el uso de mascarillas como se había previsto anteriormente. Lo mismo ocurre incluso en estados como Texas, en donde también el gobernador Abbott había eliminado algunas provisiones y obviamente utilizando la política, pues obviamente estaba culpando a los inmigrantes que están llegando a la frontera, diciendo que son ellos los que iban a esparcir el coronavirus, cuando él ni siquiera había asumido la responsabilidad de sus acciones y de que sus medidas eran las que probablemente ocurra ese rebrote de coronavirus. Es decir, obviamente a nivel federal se ha hecho un enorme esfuerzo si se compara con lo que fue la administración anterior, pero obviamente también depende mucho de la labor que se hace a nivel estatal y a nivel local, las decisiones que tomen algunas personas en algunos estados, porque obviamente, como bien lo mencionaba el presidente Biden, de nada sirve si todos no ponemos de nuestra parte para que se mantenga este crecimiento. Ahora, otro punto que me parece que es valioso mencionar, no solamente es el tema del coronavirus, se prevé, por lo menos lo que dicen algunos economistas, que si el país logra mantener un crecimiento de 6,0 en su Producto Interno Bruto, podríamos ver la recuperación de todos los trabajos que se perdieron al comienzo de la pandemia.
todavía faltan, como tú lo acabas de mencionar, 8 millones de empleos todavía faltan por recuperarse. Así que si todos hacemos el ejercicio de cuidarnos y que obviamente con la anuencia de cada gobierno, pues yo creo que podríamos ver una recuperación hasta diciembre. Obviamente de aquí a diciembre falta mucho, pero precisamente eso habla de que aunque han habido ganancias, todavía falta mucho camino por recorrer y todo depende de la acción que tomemos cada uno de nosotros. Ahora, 8,4 millones de empleos, lo hablábamos, los que estaban antes de la pandemia, los que se han perdido, eso no es una cifra menor. ¿Cómo recuperar y llegar hasta allí nuevamente a esos niveles? Sí, como lo acabo de mencionar, yo creo que es seguir afianzando y afincando la confianza dentro de los negocios, dentro de las compañías, que incluso ya han reabierto nuevos empleos porque creen que hay una confianza dentro de la población, el hecho de que han recibido estas ayudas económicas que les permiten tener un poder adquisitivo muchísimo más alto. Pero aquí hay un punto, Nicolai, que me parece que es importante también recalcar, y es, obviamente, hablando en términos generales, es un resultado positivo. Con estas cifras se podría pronosticar qué tipo de, digamos, de influencia puede tener la bolsa de valores, en el tipo de los bonos, este tipo de mercado que existe en Estados Unidos y que exige la confianza también, o que por lo menos fomenta la confianza dentro de la Reserva Federal. Pero los números hay que mirarlos de manera minuciosa. Es decir, esto es un pronóstico, es un número basado en encuestas, no es un número total. Es decir, yo creo que si nosotros hiciéramos un conteo total de los empleos de más de 120 millones de personas que pertenecen a la fuerza laboral, más otros 7 millones de negocios, aquí en Estados Unidos, pues estaríamos hablando de una tarea titánica. Y obviamente el Buró de Estadísticas del Trabajo, o como se conoce por sus siglas como BLS, pues como toda agencia gubernamental, a veces no cuentan con los recursos suficientes para hacer un conteo de semejante tamaño. Entonces, lo que estamos viendo son encuestas tomadas de muestras de un gran universo aquí en Estados Unidos. Es decir, hay dos tipos de encuestas. Está la de los hogares y está la empresarial. De los hogares se saca una muestra de 62,000 familias, y de la parte empresarial se saca aproximadamente unos 142,000 negocios. Entonces, obviamente, dependiendo de esas encuestas que se realizan mensualmente, tendremos una idea de cuánto crecimiento hay, pero obviamente hay muchas personas, como tú lo acabas de mencionar, que todavía siguen sin empleo. Y ni hablar si dividimos ese número de desempleados por razas. Porque hay que decirlo, y te cito, por ejemplo, las personas blancas tienen un 5,4% de desempleo, 7,9% son hispanos, 6,0% son asiáticos, y la tasa más alta de desempleo está dentro de la comunidad afroamericana con un 9,6%. Entonces, si hacemos la comparación del 6,0%, que es la media nacional, hablaríamos que el grupo más afectado, que son los afroamericanos, tienen un 60% más, es un 60% más alto de desempleo que la media, que el promedio. O sea que, bien sea que sí, los números los son alentadores, de manera mínima, beneficios. Si yo creo que la administración de Beneficios están llegando a nuestros vecinos. Sí, por supuesto. Yo creo que cualquier persona que esté, digamos, dentro de una nómina y dentro de sus papeles, digamos, dentro de sus documentos pertinentes, pues obviamente sí va a poderlo recibir. Y lamentablemente los hispanos, como los afroamericanos, fueron las grandes víctimas del coronavirus, no solamente hablando en el tema de salubridad, sino también en el tema laboral. Muchas de estas personas, la mayoría de los hispanos, perdieron sus trabajos porque hacían partes de trabajos esenciales. Trabajos que fueron afectados por la economía, como la construcción, los restaurantes, incluso trabajos de mensajería en los supermercados. Muchos de ellos lamentablemente perdieron sus vidas porque eran trabajos esenciales, mientras que personas que tienen un trabajo donde se requiere un poco más de destreza, si se quiere decir, o aptitudes, o son trabajos el Buró
de estadísticas del trabajo, de la labor, pues lo que han dicho es que los trabajos que han regresado nuevamente, por lo menos en este mes, son trabajos que tienen que ver precisamente con esa línea de la fuerza laboral, es decir, peluquerías, restaurantes, construcción, incluso el turismo o la parte hospitalaria. Así que yo creo que lentamente estamos llegando a ese proceso, pero todavía existe una gran necesidad. Así que vamos a ver si veremos otro tipo de ayuda financiera de parte de la administración. Lo que sí se sabe es que la administración Biden está tratando de impulsar un paquete de ayuda en la parte de infraestructura, lo cual podría generar muchísimos más empleos y afianzar esa buena actitud, por lo menos, o afincar esa confianza que existen dentro de los negocios en Estados Unidos. Que así sea, esa anheladísima normalidad que también esperamos ver en las cifras de empleo. Robert Valencia, gracias por tu tiempo desde Nueva York. A ustedes, muchas gracias. Buena tarde. Por otro lado, la pandemia de COVID-19 también ha exacerbado